Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa Caminando, este videoblog que trata de hablarte de un sinfín de temas interesantes y en este caso y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de salud importantísimo, no solo para ti, sino que tal vez para alguien que tú conoces y que probablemente puedas ayudar. Estamos en esta ocasión con el doctor José Dalio Gómez, cirujano bariatra, el primero y único cirujano bariatra en todo Honduras, y lo tenemos aquí en San Pedro Sula. José Dalio, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir de nuevo y por poder abrirte a todas las personas que nos van a ver y compartir un poco pues, de tus conocimientos en este tema tan importante como lo es la cirugía bariátrica. Bienvenido, Dalio. Gracias, Juan. Es un placer para mí nuevamente ser parte de tu programa y apoyarte en esta iniciativa tan importante para la población. Gracias, Dalio. Entremos de un solo en materia, hablemos de la obesidad. ¿Qué es la obesidad? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa la obesidad? Sí, la obesidad es un concepto antiguo, ¿no? Pero actualmente está entrando un poquito más como en moda, ¿no? Es el típico paciente que tiene exceso de peso y problemas con su exceso de peso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ya tiene definida la obesidad como una enfermedad crónica degenerativa que consiste básicamente en el acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo y que conlleva esto a enfermedades relacionadas, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, la presión alta, enfermedades de colesterol, triglicéridos, etc. ¿Qué tan común es esto, Dalio? Porque fíjate que yo leí el otro día en CNN, en la web, que más o menos para el 2030 el 50%, escucha bien, el 50% de la población de Estados Unidos va a ser obesa. Estamos hablando de más de 100 millones de personas, 150 millones de personas con obesidad para el 2030. ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Sabes alguna epidemiología, números locales aquí en Honduras, en Centroamérica? Claro, sí, este es un problema alarmante que viene en aumento, ¿no? Su incidencia, o es decir, el número de casos nuevos, año con año va incrementando. Este incremento lo venimos viendo desde la década de los 70 a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un monitoreo de lo que es el peso y la estatura de las personas en todas las poblaciones a nivel mundial. Estados Unidos tiene un problema serio actualmente porque es el país que está a la cabeza en este tema del exceso de peso, ¿no? O de la obesidad. Y ellos actualmente tienen 38% de obesidad, es decir, que el 38% de su población tiene un problema de obesidad, ¿verdad? Y a nivel mundial las tasas son un poquito más inferiores porque pueden oscilar entre un 20 a un 30% aproximadamente en algunos países, como por ejemplo los de Oriente Lejano o los países nórdicos tienden a tener unas tasas de obesidad mucho más bajas que andan entre 10, 12, incluso en China un 7% de la población mundial puede tener obesidad, pero incluso en países como China resulta un problema epidemiológico importante porque sabemos que China es un país de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, si le pones número del 7% de la población, estamos hablando de 70 millones de personas con obesidad, ¿no? Es una cifra siempre alarmante. Entonces, es un problema de orden mundial y la gente tendería a pensar que es un problema que solo es de los países industrializados, de los países que tienen dinero, que en estos países de tercer mundo, los países pobres, nosotros solo tenemos que fijarnos en el problema de la desnutrición infantil, qué sé yo. Pero no, nosotros también tenemos el problema y como te digo, se ha venido monitorizando también por parte de algunos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la FAO y algunos estudios independientes de algunos médicos y algunas personas de salud que están interesadas en el tema han reportado, por ejemplo, en Honduras, que nuestras tasas de obesidad más o menos oscilan entre un 19 hasta un 24%. Es decir, que entre la quinta y la cuarta parte de la población hondureña está padeciendo el problema. Y si le sumamos a aquellos que ya están en riesgo, es decir, que tienen un sobrepeso que todavía no llega a obesidad, estamos hablando de que ellos andan más o menos entre un 30 a 50%. Si sumamos los que están en riesgo con los que ya tienen el problema, vemos que más de la mitad de la población, incluso el 70% de nuestra población, está en riesgo o ya está padeciendo el problema. Realmente preocupante esta cantidad, es alarmante. Estamos hablando de millones de personas y eso que somos un país pobre. Tendería la gente a pensar de que la desnutrición, el estereotipo de paciente pobre, flaquito, que no hay para comer, es lo que va a predominar, ¿no? Pero estamos hablando de otro tipo de flagelo, ¿no? La malnutrición
y que nos está golpeando tanto, llámese obesidad. Dalio, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que tú me dices? ¿Cuál es la consecuencia de ser obeso? O sea, o es simplemente la estética, que ves a alguien gordo y ya. Sí, no, el problema de la obesidad se considera una enfermedad porque acarrea consigo un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Entre ellos y los más importantes, por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Sabemos que es una enfermedad que actualmente no tiene una cura como tal. Igual la obesidad como tal no tiene una cura, lo que existen son tratamientos. Entonces nos acarrea diabetes, nos puede acarrear presión alta, enfermedades del colesterol, triglicéridos, problemas osteoarticulares, por ejemplo, de rodilla, de columna, ¿verdad? Incluso problemas de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, ¿verdad? Esa imposibilidad para embarazarse o problemas de ovarios poliquísticos en las mujeres, ¿verdad? Tenemos resistencia a la insulina, apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, importante también que está relacionada actualmente la obesidad con incluso 11 tipos diferentes de cánceres, ¿verdad? Incluidos del tracto digestivo y cánceres ginecológicos y hormonales, ¿no? De glándulas. Entonces, Vale. sí. Esto quiere decir que no solo es lo físico, lo estético, y eso es lo que queremos hacer énfasis. Dalio, esto, cuando llegamos a la obesidad es porque el exceso ha sido mucho, se ha pasado tal vez de los límites normales de la ingesta calórica diaria, de lo que realmente necesitamos y preocupa, pero... Ante esta preocupación, Dalio, una pregunta importante. ¿Hay tratamiento para esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sería el enfoque para poder ayudar a un paciente enfermo de obesidad? Exacto. Desde el momento en que entendemos que la obesidad es una enfermedad, requiere un tratamiento formal, un tratamiento médico como tal, ¿ok? Hay medidas que debemos tomar en todo paciente con obesidad que son medidas básicas, ¿no? Como por ejemplo el asunto del cambio en el estilo de vida, ¿no? Lo que es una alimentación balanceada, la actividad física regular, ¿no? Eso obviamente nos tiene que inducir, obviamente, resultados sobre el exceso de peso que pueda tener esta persona. Por otro lado, también hay algunas terapias, como por ejemplo terapias farmacológicas que se han diseñado. Algunas disminuyen el apetito, la ansiedad por comer, ¿verdad? O algunas inducen desde un punto de vista hormonal alguna pérdida de peso. Algunos otros medicamentos que ayudan a la pérdida de peso se desconoce el mecanismo de acción, pero funcionan, y de hecho muchos endocrinólogos que también son especialistas que están relacionados con este problema los indican durante su uso, ¿no? Y escalonando en el tratamiento de este tipo de problemas, también tenemos como otra alternativa la parte quirúrgica, ¿no? Que esa se reserva más que todo para aquellos pacientes que, a pesar de todas las modificaciones francas en el estilo de vida y algunos otros tratamientos, inclusive farmacológicos formales que hayan recibido, no hayan alcanzado un resultado adecuado, ¿no? O lo que están esperando para resolver su problema. Entonces tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad que actualmente no tiene cura. No tiene cura porque no se ha diseñado actualmente una sola terapia que nos elimine el problema de raíz y haga que el paciente deje de padecer el problema para toda su vida, ¿verdad? Lo que ocurre generalmente es que el paciente entra en algún cambio en el estilo de vida, trata de hacerlo por su propia cuenta, pierde algo de peso y posteriormente quizá vuelve a su vida normal, digámoslo así, y el paciente vuelve a la reganancia de peso y experimenta nuevamente el rebote. Entonces el paciente no puede llevar una vida normal como cualquier otro paciente, cualquier otra persona que no padece de obesidad, ¿no? Que no tiene que estarse preocupando que si come poquito, que si come que si come el otro. El paciente con obesidad llega a tener ese tipo de restricciones, ¿verdad? Pero cuando ya se vuelve a su vida normal, vuelve a tener las reganancias de peso. Entonces por eso decimos que la obesidad no tiene una cura actualmente. Que se están desarrollando terapias y tratamientos, pues en eso estamos, ¿no? Eso es parte de ahorita de las campañas de prevención, básicamente, porque el tema el ejercicio, la actividad física, el cambio del estilo de vida, sí nos sirven bastante desde un punto de vista preventivo. Pero una vez que el problema está instalado, quitárselo de encima es un dolor de cabeza. Dalio, y entonces tú mencionaste el abordaje quirúrgico. Nosotros que estamos en el mundo de la cirugía, de lo quirúrgico, ¿qué es la cirugía bariátrica, ¿no? ¿Es esta una de las opciones a las que tú te refieres en cuanto al tratamiento de la obesidad? Sí, claro. La cirugía bariátrica es un tratamiento, entre comillas, novedoso,
¿verdad? Pero realmente es una disciplina que se viene gestando desde los años 50 del siglo pasado, que con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas, de la cirugía laparoscópica, la cirugía por video, a partir de los años 90, ¿verdad? Y 2000, este tipo de cirugías pues hizo una gran escalada, ¿verdad? En la cantidad de procedimientos que se realizan a nivel mundial. Y de hecho, pues eso vino a mejorar mucho la parte tecnológica y la seguridad y eficacia del procedimiento y se ha vuelto muy popular como parte del tratamiento de los pacientes que ya entendieron que con las medidas convencionales no lograron encontrar lo que buscaban y que ellos ahora están decididos y se someten a estos procedimientos que son muy seguros y sobre todo que les dan los resultados a largo plazo que ellos están buscando, ¿no? ¿Hay diferencia entre la cirugía bariátrica y la liposucción y la abdominoplastía? ¿Hay diferencia completamente en estos temas? Sí, es necesario entender que una cosa es la cirugía plástica estética, ¿no? Cosmética, y otra es la cirugía bariátrica. Son dos disciplinas completamente independientes y aparte que pudieran estar relacionadas de alguna manera, ¿no? Porque el paciente considera que quizás el exceso de peso, el exceso de grasa pueda considerarse también un problema estético, probablemente, ¿no? Pero más que todo la obesidad es un problema médico, ¿verdad? Y los problemas cosméticos, pues son problemas cosméticos estéticos. Son completamente diferentes. La cirugía plástica actúa básicamente sobre piel y tejido adiposo, graso, ¿no? Y la cirugía bariátrica ya lo que hace es trabajar directamente sobre órganos, ¿no? Sobre intestino, estómago, etcétera, y hace modificaciones ahí para hacer que haya cambios hormonales en el organismo que induzcan esta pérdida de peso deseada. ¿Quiénes son los candidatos o cuáles son las indicaciones para que un paciente se opere? Sí, básicamente tiene que cumplirse algunos requisitos fundamentales. Uno, que el paciente esté motivado. Que el paciente esté motivado, que tenga comprensión de que tiene un problema que él ha estado intentando resolver por medidas convencionales de cambios en el estilo de vida, actividad física, dieta, inclusive manejo con medicamentos y que no obtuvo los resultados deseados o que los obtuvo y se le fueron entre las manos como agua, ¿no? Entonces ese tipo de paciente que está motivado, que entiende que tiene un problema y que lo quiere quitar de encima. Y lógicamente que tenga un exceso de peso, ¿verdad? Que sea indicación para cirugía. Básicamente nosotros consideramos que aquellos pacientes que tienen 40, 50 libras de exceso de peso y que cumplen el resto de requisitos ya son candidatos a cirugía bariátrica. Esta cirugía bariátrica, bueno, hay varios tabús, varias preguntas que se hace la gente, ¿no? Una de ellas, o tal vez de las más importantes, ¿es segura o hay un riesgo cuando se realiza el procedimiento? Sí, claro. La cirugía bariátrica actualmente, siempre y cuando se lleve a cabo en centros de excelencia y por equipos y cirujanos que estén debidamente entrenados, es un procedimiento muy seguro. De hecho, se compara actualmente con la seguridad que presenta quizá un procedimiento como una cirugía de vesícula, una cirugía de la matriz, una artroscopía de la rodilla, etcétera, ¿no? Se compara en seguridad y eficacia con ese tipo de procedimientos siempre y cuando se cumplan los estándares de calidad y normas internacionales que para eso ya están definidas, ¿no? Al ser una cirugía laparoscópica, Dalio, estamos hablando de 4 o 5 incisiones o huequitos en la panza, en el abdomen, ¿no? Para poder trabajar a través de nuestra pantalla con tus instrumentos especiales para esto. ¿Qué es lo que tú le haces al organismo? ¿Qué es lo que tú le haces al cuerpo? ¿Tú le pones una banda? Háblanos un poquito de la banda, que tal vez la gente lo ha escuchado bastante, o cortas el estómago, haces un bypass. ¿Cuáles son los tipos de cirugía bariátrica? Sí, actualmente los tipos más difundidos y aceptados en la comunidad médica y científica internacional son dos, ¿no? La manga gástrica y el bypass. La banda que mencionaste se utilizó en la década pasada sobre todo, ¿verdad? Y era un procedimiento que consistía en la colocación de una banda para restringir un poquito la capacidad gástrica, ¿no? Tenía alguna utilidad, algún beneficio en los pacientes, pero entró en desuso porque llegaron estos dos procedimientos que realmente están desde antes, ¿verdad? Pero se refinaron mucho más las técnicas y se volvieron mucho más populares. Uno de ellos es, por ejemplo, la manga gástrica. La manga gástrica consiste básicamente en remover un segmento del estómago donde se encuentra el centro del apetito y de la ansiedad por comer, ¿verdad? Que es en el fondo gástrico. Entonces ahí se forma y se produce una hormona que le dice a nuestro cerebro que hay que comer. Y en los pacientes con obesidad ayuda mucho este procedimiento porque te elimina por completo ese centro del apetito y la ansiedad por comer, removiendo ese 70-80% de la cámara gástrica, ¿no? Entonces, cuando eso se ejecuta, el paciente experimenta un descenso
importante sus niveles de apetito. Y por otro lado, obviamente el volumen y la capacidad del estómago se disminuyen un poco y lo que genera es que el paciente no requiera tanto alimento para sentir saciedad, ¿no? Y por otro lado, eso acelera un poquito el tránsito del alimento a través y su llegada al intestino delgado, y eso promueve también la secreción de otro tipo de hormonas que también están involucradas en el metabolismo y también en el control, por ejemplo, de la diabetes y de la pérdida de peso. Ahora bien, la manga no es como el procedimiento recomendado para pacientes con obesidad importante o, por ejemplo, con problemas metabólicos como diabetes. En ese tipo de pacientes reservamos ya un procedimiento que sea un poco más radical y que genere beneficio más contundente a largo plazo. Ahí estamos hablando básicamente del bypass, ¿no? El bypass lo que consiste básicamente es en puentear, ¿verdad? Y siempre seccionamos el estómago para retirar o desconectar ese centro del apetito y la saciedad, ¿verdad? Y generar nuevamente un nuevo estomaguito chiquito, que el paciente lo que va a sentir ahí también es una llenura rápida, ¿no? Pero ahí es donde reconectamos el intestino delgado para que el alimento pase directamente a ese tramo del intestino delgado y también promueva la secreción de esas hormonas que están involucradas en el metabolismo y en el control del azúcar. Entonces el bypass es como el tratamiento por excelencia para el paciente con diabetes y con obesidad, muy importante, ¿no? Y la manga la reservamos más para pacientes que no tienen un problema tan serio. Okay, al final, sabiendo seleccionar al paciente, podemos ofrecerle uno de cualquiera de los dos procedimientos para que le sean duraderos a largo plazo, ¿no? Que eso es lo que andamos buscando, que el procedimiento nos dure y nos genere un tratamiento contundente a largo plazo. La influencia de la cirugía bariátrica sobre la diabetes, ¿la cura? Sí, es importante entender que actualmente la obesidad y la diabetes no tienen una cura. Cuando hablamos de cura, estamos hablando de que el problema no va a volver a aparecer nunca en el tiempo, ¿verdad? Eso es que un paciente está curado. Pero en el caso de la obesidad y de la diabetes, lo que existen son tratamientos que provocan algo parecido. Este concepto se llama remisión de la enfermedad. Entonces es un periodo de tiempo en que el paciente está libre de la enfermedad, ¿verdad? Ningún otro tratamiento actualmente, sea médico o farmacológico, te ofrece la posibilidad de obtener remisión de obesidad y remisión de diabetes, únicamente la cirugía bariátrica. Es por eso que estos resultados muy superiores a los tratamientos convencionales hacen que sean una verdadera alternativa efectiva para los pacientes que andan buscando solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de remisión y no de cura. Pero sí, hay pacientes que se permanecen libres de enfermedad por 10, 20 años, incluso durante el resto de su vida después de la cirugía. Cuando el paciente queda con este pouch, este pedacito, este estomaguito que tú le llamas, uno de los tabús o de las preguntas que se hace a la gente que hemos escuchado es el paciente puede seguir comiendo normal, ya no va a comer, no va a sentir hambre. ¿Qué es lo que pasa con la alimentación? Sí, lo que experimenta el paciente, sobre todo el primer mes después de la cirugía, es un mes de adaptación. Entonces ahí sí lleva una dieta especial post-bariátrica que básicamente lo que hace es que el paciente poco a poco, gradualmente, lo vamos insertando nuevamente en una alimentación normal. Entiéndase normal, una alimentación balanceada, ¿no? O sea, el paciente va a poder comer después de ese mes como cualquier otra persona, pero una alimentación balanceada, ¿no? Eso es lo que se busca también. Para que el procedimiento tenga durabilidad a largo plazo hay que cuidarlo también, y la manera que tiene que cuidarlo el paciente es sosteniendo ese cambio en el estilo de vida que le permita llevar una vida normal, ¿no? No significa que el paciente va a quedar comiendo chiquito, porciones chiquitas. No, el objetivo básico de estos tratamientos es que el paciente pueda tener una vida normal, ¿no? Como la desea. A nivel social, Dalio, ¿cómo debería ser nuestra actitud con el paciente obeso? Nosotros debemos presionarlo, ser enfáticos y duros con él, denigrarlo hasta cierto punto para que entienda de que esto es por su salud y no por estética. O cómo debería ser el abordaje con ellos. ¿Quiénes no te van a recomendar operarte? ¿Quién te va a decir no, para qué te vas a operar si con un ritmo de vida saludable vas a poder lograr bajar de peso? ¿Cómo podemos tomar esta arista de este problema? Sí, es una pregunta importante porque actualmente la sociedad genera mucho estigma social contra el paciente que está sufriendo de obesidad. Y la sociedad cree que el paciente con obesidad es un paciente que desea estar como está y que no tiene ningún interés en cambiar su situación, lo cual no es cierto. El 99% de los pacientes con obesidad no están conformes con el problema que tienen actualmente, ¿no?
Desgraciadamente tenemos que solo la tercera parte de ellos están conscientes de la enfermedad y están buscando una solución, ¿verdad? Pero sí es importante entender que ellos están intentándolo, ¿no? Están intentando quitarse un problema de encima y como sociedad no debemos estigmatizarlos ni presionarlos. Ellos ya saben, de hecho, que están teniendo problemas de peso y de nada sirve que nosotros estemos denigrándolos o diciéndoles cosas o tirando memes en redes sociales o haciendo bromas de mal gusto, ¿no? Esas son cosas que no debemos de hacer. Lo que debemos hacer es ponernos en el zapato de la persona y tratar de entender cuál es el problema que está pasando actualmente. Entendemos que la obesidad es una enfermedad actualmente que no tiene cura, pero que sí tiene tratamientos y que el paciente requiere un manejo médico formal. Entonces, quizá, ¿verdad? Lo que podemos hacer tal vez es recomendarle acercarse con un médico especialista en estos temas para que aborde su problema y trate de darle un tratamiento adecuado para su caso particular, ¿no? Y es otra parte difícil también porque la persona que no está padeciendo el problema, la persona delgada, por ejemplo, que no tiene problemas de obesidad, nunca va a recomendarle a un paciente con obesidad que se opere. O tal vez en raras ocasiones puede que lo sea, por si tiene mucha conciencia del problema, ¿no? Y conoce sobre el tema. Pero de lo contrario, para él va a ser un shock entender por qué algo que solo con dieta y ejercicio se puede solucionar, ¿verdad? ¿Por qué llevarlo a un extremo de una cirugía, ¿verdad? Pareciera algo completamente ilógico, pero entendemos actualmente que para fines de tratamiento la dieta y el ejercicio por sí solas no son suficientes, son parte del tratamiento, son parte y deben ser parte del tratamiento siempre, pero no son suficientes y en algunos casos especiales se puede llegar a requerir la cirugía, ¿no? Entonces, definitivamente una persona que no tiene conciencia de la enfermedad o alguien que no está padeciendo el problema no va a recomendar operar a otro paciente que sí está sufriendo el problema. ¿Quiénes te van a recomendar que sí te operes? Pues los pacientes que ya sufrieron la enfermedad y que solucionaron el problema mediante cirugía y que están viviendo una vida normal. Entonces, ese tipo de personas sí te van a recomendar operarte porque ya conocen el proceso y ya están satisfechos con los resultados, ¿verdad? Hablando de esto y tratando de enlazarlo, hablabas de la parte psicológica del paciente. Esto nos lleva a pensar de que el tratamiento o el manejo de la obesidad es integral. Tu equipo, para que un paciente llegue a someterse a una cirugía, tu equipo es integral. ¿De qué consta tu equipo? ¿De quiénes consta tu equipo? Sí, el tratamiento de la obesidad actualmente es multidisciplinario, es decir, hay varias disciplinas de la salud que están involucradas en el tema, porque entendamos que la obesidad es un problema que ataca varias esferas, ¿no? Desde la esfera psicológica, conductual, la parte nutricional y obviamente la parte médica. Entonces sí, siempre tratamos de darle una educación al paciente nutricional y psicológica para afrontar el problema de una manera más consciente y de esa manera también que el paciente se involucre en su propio tratamiento, que él entienda que la cirugía le va a dar el 50% del éxito, pero que de igual forma el otro 50% depende de su actitud. Entonces nosotros lo que hacemos es darle las herramientas mediante terapia conductual con un psicólogo bariátrico especialista en el tema de obesidad, nutricionistas bariátricos debidamente formados en el tema de obesidad, que les enseñen y los eduquen durante todo el proceso de cambio, ¿verdad? Y el nuevo tratamiento quirúrgico que vaya de la mano, ¿no? Con el tratamiento de la cirugía bariátrica. Entonces de esa manera tratamos de hacer un cambio contundente en el estilo de vida y radical de la persona, ¿verdad? Tratando de rehabilitarla para que nuevamente esté en la sociedad disfrutando de una vida saludable, ¿verdad? Dalio, una pregunta puntual. ¿Cuál es la principal queja de tus pacientes después de operarse? Pues la principal queja de los pacientes es que ¿por qué no se operaron antes? ¿Verdad? O sea, ellos lo que dicen es, bueno, ¿por qué no tomé esta decisión antes? ¿No? Lo hubiera tomado desde hace muchos años en los que entré en conciencia de este problema y empecé a batallarle. Pero bueno, afortunadamente ya tomé la decisión y estoy disfrutando de los resultados, ¿no? Perfecto, Dalio. Ya terminando, concluyendo un último mensaje para toda la gente que nos ve. Estoy seguro que habrá muchas más preguntas que nos pueden escribir a nuestros links que aparecen ahorita mismo en pantalla. También hablar un poquito de tu clínica Endo Obesity, que tú brindas y repetimos, eres el primero y el único cirujano bariatra en el territorio hondureño y estás aquí en San Pedro Sula. Un último mensaje para la gente que nos ve y nos escucha, ya sea profesional de la medicina, ya sea alguien que tiene mucha curiosidad y ganas de aprender de esto. Sí, que entendamos que estamos ante un problema,
¿verdad? Que es de proporciones mundiales, no es una catástrofe que se nos está viniendo encima y que no tenemos la suficiente conciencia como sociedad, que lo único que hacemos es estigmatizar al paciente con el problema, pero no le proporcionamos una ruta terapéutica adecuada. Entonces tratemos de tomar más conciencia, empaparnos en el tema y sobre todo las medidas preventivas son las importantes y las básicas desde la edad temprana, ¿no? Desde que antes que el bebé nace, la paciente, la mamá debe estar ya consciente de todas las medidas nutricionales que debe tomar ella misma y al nuevo bebé que viene al mundo, ¿no? Y de esa manera, estilos de vida saludables desde edad temprana, ¿verdad? Van a ser, y promover esos estilos de vida saludables va a hacer que probablemente las tasas de obesidad que tenemos actualmente disminuyan en el tiempo si la sociedad lo toma como un problema serio, ¿no? Tenemos el problema de los plásticos, el problema de la contaminación, los derivados del petróleo, qué sé yo, tantas cosas que la gente está tomando mucha conciencia y está bien, pero también tenemos que tomar en cuenta que también estamos sufriendo de contaminación por alimentos, ¿verdad? Es un tema que no lo hemos visto de esa forma, pero nuestro organismo está siendo contaminado por un montón de alimentos industrializados que realmente ni siquiera cumplen, muchos de ellos, los requisitos mínimos nutricionales para alimentarnos debidamente, pero nosotros por la premura de la necesidad de comer rápido, de tener un desayuno listo, de comer lo que sea en el almuerzo, de ver cómo hago la cena, etcétera, y esas cuestiones y estar picando, ¿verdad? Todo eso estamos consumiendo alimentos que están contaminando nuestro cuerpo desde la infancia. Entonces, básicamente aquí es un tema de conciencia social, ¿verdad? Tratar de prevenirlo principalmente, pero bueno, si no se pudo prevenir y ya estamos padeciéndolo, tratar de acercarse a un profesional de la salud que le ayude a recuperar esa salud perdida, ¿no? José Dalio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un tema para seguirlo discutiendo. Muy probablemente vamos a tener una segunda emisión de esto, leyendo sus preguntas. Como siempre, muy fino, muchas gracias. Muy amable de tu parte y muchas gracias, Juan, por la invitación nuevamente. Y a ustedes muchas gracias por habernos permitido entrar a la intimidad de su hogar, de su trabajo, por compartir con nosotros. Recuerde que el camino se hace caminando. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Vos también podés mover una montaña entera con la fuerza de tu fe. Mira qué lindo este país, hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar. Remando fuerte llegaremos a la orilla. Dale play a la esperanza, dale play a la